Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por nuestra nueva sesión. En este caso es nuestra, creo que si no recuerdo mal, esto lo estoy haciendo a sabiendas de que no tengo ni idea de si vamos a empezar el día 4 o el día 11. Independientemente, es nuestra primera clase de febrero. Y la verdad es que esto es una deuda personal. Al igual que Robin de los Bosques era una deuda personal que al final pude solventar de alguna manera poniéndoos a los que estuvisteis ese día la escena, pues mi escena favorita de la película y posiblemente una de las secuencias que más me impactaron en la historia del cine, que es la de las espadas, la pelea en las siluetas, en las sombras, como Michael Curtiz rueda todo esto. Pues la verdad es que hoy vamos a combinar una especie de recordatorio de todo lo que ya hemos visto y también vamos a pasar por un país por el cual hemos pasado bastante poco y la verdad es que lo tenemos muy olvidado porque quizás también sea víctima de uno de los traumas que ellos mismos han arrastrado y de alguna manera sea la imagen que tenemos asociada a todo lo que son los países de habla inglesa o anglosajones. Hoy nos vamos vamos a hacer un triple recordatorio, un doble recordatorio, vamos a decirlo así. Hace un tiempo, un año, año y medio aproximadamente, quise poneros una película de dos cineastas que a mí me fascinan sobremanera, que son Michael Powell y Emeric Pressburger, que se llamaba se llamaba A Vida o Muerte, que era una historia de un piloto de la aviación de la RAF, de la Royal Air Force británica, que lo que tenía era un accidente y en la misma cabina del avión se enfrentaba consigo mismo ante la llegada inminente de la muerte. Entonces toda la película era el transcurso en ese viaje que hacía hasta esa muerte. Entonces era una película que es muy curiosa de ver, pero que está solamente en filming en versión doblada, con lo cual se pierden todos los matices. Además es un doblaje bastante malo, porque debe ser el nuevo que hicieron para la reedición que se hizo en los 90. Y la otra película que os quería poner era Vida y Muerte del Coronel Blimp, que es una película fantástica, es un cuento maravilloso también desde el punto de vista castrense, pero es bastante larga y creo que a las alturas a las que estamos de curso es mejor que veamos algo más sorprendente y algo más impactante como lo que vamos a ver hoy. Se ha subido hace tiempo, se ha restaurado esta película y para mí es un orgullo que podamos verla y una maravilla que podemos analizar y que podemos contemplar ahora que ya sabemos de alguna manera de dónde viene el color en el cine, qué es el Technicolor, qué es el proceso de transferencia de tinta, cómo se realiza y que de alguna manera podamos decir que Michael Powell y Emeric Pressburger son los maestros del Technicolor, muy por encima quizás de algunas de las películas que hemos visto o que podemos recordar que, sobre todo en el año 39, que ya sabemos que se ruedan Lo que el viento se llevó y El mago de Oz en Estados Unidos, pues que de alguna manera en Inglaterra supieron adoptar el Technicolor como un arte, digamos, que aplicar dentro del cine. Por hacer un recordatorio de lo que llevamos ya, que me parece importante e interesante, realmente empezamos en Estados Unidos y Alemania. Nos fuimos a estudiar a David Griffith, nos fuimos a estudiar a Cecil B. DeMille con la marca del fuego. Luego hicimos una parada muy interesante de unas, si no recuerdo, 2 o 3 clases en el expresionismo alemán, donde vimos La muerte cansada de Fritz Lang, donde vimos El último de Murnau, de Friedrich Murnau. Luego llegamos al sonido, también en Alemania, con la película de Emil Jannings y Marlene Dietrich, El ángel azul, si no recuerdo mal. Y de alguna manera hemos pasado también por los países nórdicos, por la escasa pero maravillosa producción de los países nórdicos, en concreto Dreyer en Dinamarca y Alf Sober como clave, y Victor Sostrom como clave para entender luego el cine posterior de Bergman en Suecia. Hemos ido hasta Francia para estudiar el realismo poético francés y luego todo lo que va a significar de cara a las vanguardias que llegan en Europa, el neorrealismo por un sitio en Italia, al que ya llegaremos en próximos días. Y, aunque no de la manera en que podemos estudiar el neorrealismo, sino algo un poco más distinto. Y además también hemos visto la influencia que tiene la Nouvelle Vague como, digamos, ruptura con todo el cine que se venía haciendo. También veremos, eso ya más adelante, la influencia en cineastas como Jean-Pierre Melville y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Hemos ido hasta Japón para estudiar un poco el cine en los países asiáticos y cómo la industria del cine japonesa marcó el destino de cineastas como, en este caso, Mizoguchi era el pieza clave,
pero Akira Kurosawa por un lado, porque fue el director que abrió de alguna manera a la exportación el cine japonés, y luego directores como Masaki Kobayashi, por ejemplo, porque son los auténticos autores de alguna manera, junto con otros más que ahora mismo pues no se me vienen a la cabeza, son los autores realmente de un tipo de cine en Japón bastante identificativo. Realmente, bueno, nos quedamos en la llegada del Technicolor, de manera técnica nos quedamos en ese lugar, y con el visionado de La Feria de la Vanidad, de Rubén Mamoulian, y nos ha quedado por ver, es verdad que nos ha quedado por ver, pecado, esto es culpa mía, el tema de la Unión Soviética. Lo que pasa que es verdad que la Unión Soviética está muy manida y yo creo que ya habéis visto, de hecho en la lista que me pasasteis hace unos años, aparecían El hombre con la cámara y Octubre o La Lidia General, una de las dos, de Sergei Eisenstein, y El hombre con la cámara, por supuesto, de Dziga Vertov. Entonces sería un poco reiterativo volver a detenerse en estos lugares, ya que de alguna manera lo único que puedo hacer es recomendaros una película de esta época, concretamente del año 44, que es Iván el Terrible, que es una película de las que tenía programadas para este año, pero que al final se cayeron, no porque Filmin me la hubiera quitado, sino porque necesitaba imprimirle un poco de ritmo a la programación, y de alguna manera Iván el Terrible me lo rompía un poco. No obstante, en la Unión Soviética están los dos tipos de cine, el cine ojo y el cine montaje. El cine ojo, acordaos que era el que pregonaba el afán o digamos, la adhesión a un género más documental, más de plantar la cámara en la calle y ver qué pasaba, qué sucedía, que de hecho es la premisa básica del hombre con la cámara. Y por un lado está El acarozado Potemkin, Octubre, La Línea General, Lo Viejo y lo Nuevo, que son las películas de Sergei Eisenstein, que era el que pregonaba el cine montaje, que es a través del cine no tiene que ser mera observación, sino que tiene que haber un discurso y una tesis elaborada a través del montaje. Por eso la coronación de Iván el Terrible, si veis, yo creo que la primera media hora, 40 minutos de Iván el Terrible, parte 1, porque hay dos partes, una le encantó a Stalin y la otra no. Ahora entendemos por qué Eisenstein acabó en México y bueno, cosas que pasaron. De alguna manera, y bueno, murió joven, no tiene más explicación, pero murió de otras cosas, no que se lo cargara Stalin. A ver, no desviemos. El cine ojo y el cine montaje. Luego, si queréis, si tenéis alguna duda al respecto, lo ampliamos in situ, en clase, o lo ampliamos a través del Zoom correspondiente, que eso no hay ningún problema, y os lo explico y os lo analizo, aunque creo que al principio del curso sí que lo vimos. Pero bueno, centrándome un poco más en la clase de hoy, digamos que vamos a nombrar a uno de los grandes productores de la época, ¿no? Estamos en Estados Unidos, estamos en este país donde la industria está muy bien establecida, pero ¿qué es lo que sucede? En España ya sabemos lo que pasa, en Italia aparecerá el neorrealismo, pero en Inglaterra, en el Reino Unido, pasa una cosa que la verdad es que nos puede parecer un poco extraña. Realmente aquí sale un nombre propio, ¿no? Que es el de Alexander Korda. Alexander Korda, ya en los años 40, va a ser el hombre que dote de una identidad marcada a un cine que está anclado, a una industria del cine que es la británica, que está anclada en la distribución de las películas norteamericanas. Verdad que la naturaleza idiomática del país así lo permite. De hecho, Estados Unidos cogió a Inglaterra como el país clave, donde si las películas no funcionaban en Estados Unidos, funcionarían en Gran Bretaña, con lo cual, bueno, la facilidad de exportación. Además, justo esto es en un mundo que está en permanente conflicto, con lo cual en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre el 39 y el 45, se exporta mucho cine americano, se exporta muchísima propaganda norteamericana a Europa, que entra toda por Inglaterra. Entonces, hace un par de años, cuando vimos Un espíritu burlón, una película de David Lean, del año 45, os expliqué un poquito algunas cuestiones que desde el poder, desde el gobierno de Gran Bretaña, iba a decir yo, desde el gobierno británico se tomaron para intentar paliar un poco la situación ante el avasalle de la industria norteamericana en el cine de Inglaterra. En el año 1927, solo por recordar, se aprobó una ley que lo que incluía eran las cuotas de pantalla, es decir, el porcentaje de películas nacionales que tenían que estar en salas frente a las producciones extranjeras. Esto sigue vigente y prácticamente creo que en todos los países se ha adoptado una ley al respecto para evitar que las maquinarias y los monopolios, en este caso Estados Unidos, nos llenen las salas de películas y no podamos ver otras opciones,
películas europeas, películas de producción nacional, etc. Sobre todo esto se hace por proteger el producto nacional, es decir, las películas que se ruedan en cada país, en este caso son las nuestras, no sé cómo está ahora porque creo que se modificó esa ley, pero era un 40% cine nacional y un 60% del resto de producciones, con lo cual, evidentemente, esto obliga a que la visibilidad de las películas que se ruedan en este país, en este caso España, pues tengan la visibilidad necesaria. Otra cosa es la recaudación, la taquilla, etc. Pero por lo menos que esas películas se expongan al público, se exhiban, mejor dicho. No fue hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial cuando empezamos a notar pues, cierto alivio en esa producción. Antes de la llegada del conflicto, antes del 39, se rodaban en Inglaterra unas 200 películas al año y le costó a los ingleses volver a ponerse a ese nivel. Entonces hay 3 puntos clave en el cual podemos dividir la historia del cine británico en este lugar, a partir de este punto. El primero es The Archers, que es donde vamos a ir hoy. El segundo es la Hammer Productions, y el tercero es el Free Cinema. Son los 3 puntos clave que podemos analizar. Vamos a empezar por el punto número 2, por la Hammer Productions, porque realmente es una cosa muy breve, es muy curiosa y realmente si queréis profundizar en ella, bueno, no sé si en Filmin habrá muchas, pero sí que suelen poner, por lo menos en Paramount, en el canal de Paramount, suelen poner algunas películas de esta época, o incluso de vez en cuando en las mañanas de la 2, en vez de western, ponen también estas películas. No entiendo por qué, pero bueno. Son películas de terror, películas de miedo. Además, películas de terror gótico hechas a la manera británica, protagonizadas todas por Christopher Lee y por por Christopher Lee y por Peter Cushing. Terence Fisher era el director, ¿no? Peter Cushing y Christopher Lee harán de Drácula, harán de Van Helsing, harán de Frankenstein, harán del Dr. Jekyll, harán del Mr. Hyde y de alguna manera son películas que tienen una producción en serie prácticamente, porque los decorados, si os fijáis, son los mismos, lo único que cambia es el personaje protagonista, y de alguna manera tienen mucho que ver porque son todas ellas secuelas o segundas partes o reinterpretaciones de las grandes películas de terror de la Universal, que si recordáis son la Drácula de Bela Lugosi, de Todd Browning, del 31, el Frankenstein de Boris Karloff, el Hombre Invisible de Claude Rains, el Fantasma de la Ópera de Lon Chaney. O sea, son reinterpretaciones a la manera british de estas películas que son de los años 30, 40 y que los británicos las ruedan con la Hammer a partir de los años 50. Con lo cual, todo esto es de una continuidad, que son películas que tienen mucho éxito y son películas que hoy son consideradas de culto porque algunas de ellas son no cutres, porque los británicos son muy suyos, pero son películas que, a ver, son muy, muy barrocas, muy bizarras. Entonces, de hecho, es terror gótico, con lo cual entronca mucho una puesta en escena muy, muy educada y muy, muy vistosa con todo lo que es la literatura de Poe o algo de todo este mare magnum por ejemplo, a la hora de adaptar las versiones de Drácula, pues evidentemente el Drácula de Christopher Lee pues es uno de los más canónicos, se puede considerar, y muy cercano a las líneas de Bram Stoker, con lo cual, bueno, es muy interesante. Pero bueno, luego está el Free Cinema, que el Free Cinema es la vanguardia a la cual ya llegaremos porque es importantísima. Hace unos años estábamos en Espíritu Santo, la pasamos por encima. Bueno, por encima vimos 2 películas que eran If, de Lindsay Anderson, y que por cierto Lindsay Anderson tiene un libro fantástico de entrevistas a John Ford, por si acaso queréis ampliar también conocimientos y teorías sobre John Ford. Y vimos también La soledad del corredor de fondo, de Tony Richardson, pero este año vamos a ir un poco más allá, por refrescar también conocimientos y por situar al Free Cinema dentro de su sitio correcto en la historia del cine. Y el punto número 3, después de la Hammer y del Free Cinema, sería The Archers. The Archers es una compañía de producción cinematográfica formada por 2 personas, que son Michael Powell y Emeric Pressburger. El primero de ellos, Michael Powell, nace en 1905, es británico de Pro, en Gloucestershire, desconozco la pronunciación, y comienza su carrera de cine como operador, como director de fotografía e incluso guionista en algunas películas de Hitchcock. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, Declive o Champagne, o creo que tenía algo que ver en Chantaje, Blackmail. Pero digamos que es un hombre que empieza muy ligado al cine y de alguna manera entra en la industria de manera directa. Las películas de Hitchcock de alguna manera le abren, las primeras películas de Hitchcock, muchas de ellas mudas todavía, o sea, estamos hablando de hace muchos años,
de alguna manera le abre las puertas a conocer los entresijos de la industria y de alguna manera a conocer a las personas clave que le harán de alguna manera llegar a lo que es hoy considerado Michael Powell. En el año 31, él se va a asociar con un tal Jerry Jackson. Jerry Jackson es un productor estadounidense que después de la aprobación de la ley del cine británico de 1927, lo que tiene en mente es crear películas de muy corta duración, de 1 hora, hora y 10, que las dirija Michael Powell para cumplir de alguna manera con las cuotas de exhibición, con las cuotas de pantalla del cine británico. Con lo cual empiezan a producir diversas películas, muchas de ellas en serie, industrializadas, en cadena prácticamente, y de alguna manera son las que sitúan a Michael Powell desde el punto de vista de la dirección como alguien muy creativo y muy resuelto a la hora de llevar a la gran pantalla puestas en escena bastante complejas. Entonces, Michael Powell, que llega a rodar 7 películas al año. Es verdad que nuestro récord lo tiene John Ford, que rueda en la época muda 15 películas al año. Ahora igual se tardan... Por ejemplo, Kubrick tardó 15 años en rodar una y otra, entre La chaqueta metálica y Eyes Wide Shut, creo que había unos 13-15 años. Y aquí ya rodaban la gente 15 películas. También es verdad que la producción, esto es una falacia, porque es verdad que la producción era bastante más corta, los medios técnicos eran otros y de alguna manera rodar películas de media hora no es rodar películas de 2 horas y media. Pero bueno, ahí está el mérito de rodar 15 películas o 7 películas al año y no volverse loco. Alexander Korda, que es el hombre del que estábamos hablando al comienzo, es un productor húngaro, nacionalizado con posterioridad británico y será uno de los más grandes de la historia del cine europeo. Aquí lo podemos entroncar con Sam Spiegel o Andrzej Wajda o algunos de los grandes productores o Saul Sáenz, que han pasado sobre todo viniendo del este, que han sido los que de alguna manera han puesto sobre la mesa el dinero necesario para que muchos de los directores del cine europeo llegaran a rodar sus películas. Entonces, Alexander Korda contrata a Michael Powell en el 37 para rodar una película llamada The Age of the World, una película que tenía el interés de convertirse en película maldita, porque no daban con el director, el proyecto daba vueltas, no sabían muy bien cómo abordarlo, hasta que llega, digamos, de alguna manera, una peli. Bueno, se rueda The Age of the World y Alexander Korda tiene otro proyecto que también empieza con las mismas derroteros. No saben muy bien quién va a dirigir esto, el guión no está escrito, esto no hay por dónde cogerlo. Aparece Michael Powell, tienen las ideas claras y retoca el guión de un tal Emeric Pressburger, guionista húngaro, que de alguna manera, pues frente a lo que normalmente nos han contado de que si el director toca mi guión, yo me voy de la película porque no hay derecho a que un señor de la cámara se meta en mi trabajo, tal. Siempre las historias estas de guionista, director, pues bueno, y productor incluso, que es el que está por encima de los tres en este caso, de alguna manera, pues aquí desmentimos todo ello. Michael Powell retocó el guión de Pressburger, dotó de ritmo a esta película que se llamaba El espía negro, del año 39, con Conrad Veidt, que la tenéis en Filmin por si queréis ver, El espía negro. Y allí es donde de alguna manera empiezan a sentir que tienen conexión, que vienen de mundos distintos. Pressburger viene de Hungría y Michael Powell es británico, pero que entienden el cine de la misma manera. Entonces, Powell lo que hace es introducir en un guión muy verbalizado de Pressburger recursos visuales que a Pressburger le gustaron muchísimo y de alguna manera unieron sus esfuerzos a partir del año 1941, que es cuando ruedan su primera película juntos, que es Los Invasores, con Leslie Howard, que sale en Lo que el viento se llevó, con Raymond Massey y con un jovencito llamado Laurence Olivier, que justo en el 40 había hecho Rebecca y que ya empezaba a ser, digamos, de alguna manera la persona que va a darle un aire nuevo, muy teatral, al cine británico a partir de los años 40. Ellos empiezan a trabajar juntos, ya os digo, en esta película no, sino será en la siguiente, el año 42, con One of Our Aircraft is Missing. Uno de nuestros aviones, una de nuestras aeronaves se ha perdido, ha desaparecido, que es una película en la que ya son co-guionistas, co-directores y coproductores, con lo cual establecen ya lo que es la compañía de producción de Archers. Vais a ver el logo al principio de Narciso Negro, que es la película que vamos a ver hoy. Vais a ver el logo, que es muy reconocible, y durante años en Inglaterra ver una película de The Archers era casi como ver una película de la Metro. Es decir, la gente sabía que The Archers significaba algo y sabía que hacían un tipo de cine muy específico.
en 19 películas juntos y, por citaros algunas de las más conocidas, Vida y muerte del coronel Blimp, Narciso Negro, A vida o muerte, que es la que os contaba de David Niven, Las zapatillas rojas, que es la gran película de los Powell y Pressburger, que es la película también favorita de Martin Scorsese, lo ha dicho en muchísimas ocasiones, y por citar alguna, Los cuentos de Hoffman, ¿no? Que es también una gran película. Entonces, los Archers, Powell y Pressburger, destacan sobre todo por el cromatismo, por la manera que tienen de ajustar, de recortar. Vais a ver que hay algunas escenas en Narciso Negro que son planos superpuestos a otros planos, recortados con una milimétrica increíble. El uso del color, de las luces, de las sombras, digamos, aquí no hay color de manera gratuita, sino que el color ya es parte de la narración, ya se busca, se tiene la intención de recuperar aquello que se hacía en los claroscuros del expresionismo, pero en este caso con el color, y se busca narrar una historia desde el punto de vista del cromatismo y del color. Entonces, de alguna manera, ambos dos siguieron su carrera juntos. Michael Powell se casó con Thelma Schoonmaker, que es la montadora de las películas de Scorsese, por si acaso os la encontráis algún día viendo Toro Salvaje o Casino, uno de los nuestros. Que sepáis que Thelma Schoonmaker es una de las grandes montadoras de la historia del cine y concretamente de las películas de Scorsese. Powell murió en el año 90 y fue defenestrado por la crítica cuando estrenó en el año 60 El fotógrafo del pánico. Es una película que les pareció a los británicos demasiado fuerte, demasiado morbosa, demasiado fuerte en las escenas psicosexuales. Bueno, no es una película erótica ni mucho menos, una película de un asesino en serie, pero a los ingleses, por lo que fuera aquello, les pareció bastante fuerte. Y de alguna manera, durante estos años, se está intentando volver a poner a Michael Powell en el lugar que le corresponde dentro de la historia del cine británico, sobre todo junto a directores que ya son historia, como son Alfred Hitchcock o David Lean, por contar solo dos. Pero bueno, ahí tenéis a Lindsay Anderson, tenéis a Tony Richardson, que ganó Oscars con Tom Jones, por ejemplo, la adaptación de la novela que hizo Albert Finney. Y bueno, Powell murió en el 90, Pressburger en el 87 de una bronconeumonía y ya había dejado de hacer cine en el año 57. 30 años antes, Pressburger se retiró ya del cine y de alguna manera solamente escribía guiones puntuales, y su última película fue Emboscada Nocturna con Dirk Bogarde, que también tenéis en Filmin. Hoy, después de todo esto que os he soltado en el mínimo tiempo posible, que es mucho, ya os lo ampliaré todo si queréis en la próxima sesión. Hoy vamos a ver Narciso Negro, que es una película que es fantástica, es mitiquísima de todas las que se han hecho en Inglaterra. De hecho, hace un par de años se hizo una serie que es malísima, creo que en Hulu o en algún canal de estos americanos, y no tiene absolutamente nada que ver, porque la gracia de esta película es usar el color como lo hacían Powell y Pressburger. Es un cuento de terror, es una película con una técnica incuestionable, con un juego de identidades, con un juego incluso sociopolítico increíble, una película de terror sin mostrar absolutamente nada, simplemente es la angustia como parte de la narración, un despliegue de color que es bellísimo. Vais a ver, tengo algunas capturas realizadas para que luego las comentemos, y una dirección de arte, por supuesto, que es una envidia. Entonces, realmente esta es una de las películas más importantes del cine británico y por eso quiero que la podamos ver y de alguna manera lleguemos a alguna conclusión. Es una película de corte erótico, son monjas, entonces estos recursos dan para mucho. Es una película sobre la represión sexual, es un cuento de terror gótico, no sé. Esto es Inglaterra, el público inglés es completamente distinto. Son los años 40 y esto es un disfrute. Así que, por favor, disfrutad de Narciso Negro. Si la habéis visto antes, pues recuperadla y vedla con los buenos colores que nos da esta copia restaurada. Y de alguna manera disfrutad también de una película que es única, porque no se ha vuelto a igualar nada, o sea, no se ha vuelto a hacer nada parecido, ni tan siquiera esa serie que es, ya os digo, pierde todo el espíritu de la película original. Luego, o sea, hablaremos en clase de la adaptación de la obra original y de alguna manera profundizaremos un poquito más en Narciso Negro. Pero disfrutadla de momento y si no la habéis visto antes, si la vais a ver por primera vez, pues espero vuestras opiniones, porque ya os digo, es una película inclasificable, imposible, y es una película absolutamente fantástica. Así que disfrutadla y nos vemos el viernes que viene.